La depresión en la adolescencia puede ser bastante desconcertante tanto para los padres como para los propios jóvenes, y es que esta puede presentarse con las formas más diversas, desde aquellas que ya relacionamos típicamente con la idea de depresión, como el abatimiento, tristeza, llanto, aislamiento, apatía, hasta aquellas que no relacionamos comúnmente con la idea de la depresión, como la hostilidad o la agresión, por ejemplo, o algunas otras conductas que llegan a poner en riesgo importante a los jóvenes. Además de esto, también hay otro asunto importante de pensar, y esto es que usualmente se habla de la depresión o del joven deprimido como si este fuera un asunto en torno al cual pueden girar otros factores, como un eje en torno al cual giran otros factores, cuando más bien nosotros pensamos a la depresión como un factor más o como otro síntoma que gira junto con, ya lo dije, otros factores alrededor de otro asunto de mayor profundidad. Podríamos estar pensando, por ejemplo, en la depresión como algo que gira en torno al desarrollo de una personalidad esquizoide, quizá incluso al desarrollo de una esquizofrenia o de una personalidad antisocial, por ejemplo. Esto en los casos donde podemos observar ciertos síntomas de forma más aguda. Y digo de forma más aguda porque también es importante recordar que los episodios depresivos es algo que ocurre de forma normal o común a lo largo de toda nuestra vida, pues recordemos que desde que nacemos nos enfrentamos a la primer pérdida, que es la pérdida de la totalidad. Después nos vamos a ir enfrentando, por ejemplo, a la disolución de la relación con el cuerpo materno, y de ahí en adelante, a lo largo de toda nuestra vida, nos vamos a encontrar con muchas otras pérdidas que nos van a sumir en lo que podemos pensar típicamente como estados depresivos. Entonces no se nos puede hacer raro o extraño que los jóvenes, quienes están transitando por una etapa por demás complicada, presenten estos estados que a los padres les puede levantar sospechas o alarma. Aún así, conviene estar siempre atentos y a la escucha de lo que los jóvenes tienen que decir en torno a su malestar. Y esto lleva a otra idea, a la idea que se llega a tener de que la depresión o el joven deprimido aparecen o son por sí mismos, como si la depresión fuera por sí misma o el joven deprimido ahí apareciera nada más, cuando no es así. Todo esto siempre va a estar anclado a la relación que tiene el joven y que todos tenemos con nosotros, en particular con nuestras figuras parentales. Hay que recordar que son estos nuestros padres quienes tienen lo que se podría considerar como el germen de nuestro ser. Entonces, ni el joven ni ningún individuo va a ser nunca por sí mismo, ni tampoco ningún malestar, ningún sufrimiento va a ser por sí mismo. Siempre todo esto va a estar relacionado con nuestras figuras más importantes, que son las parentales. Entonces, como comenta la psicoanalista Margaret Rustin, lo que podemos observar en complicaciones importantes que hacen saltar en nuestra mente la idea de la depresión tiene que ver con aspectos de la dinámica inconsciente, en particular con aquellos que tienen que ver con las relaciones con nuestras figuras parentales. Por ejemplo, en complicaciones importantes podríamos pensar que hay un conflicto profundo en cuanto a aquellas dinámicas muy tempranas de inicios de la vida, por ejemplo, la separación y la individuación, junto con la particular forma de vivir estos procesos de cada sujeto. En torno a esto, esta psicoanalista centra su atención en las respuestas internas del individuo frente a las experiencias adversas a las que se ha enfrentado desde su nacimiento, las cuales van a ser una especie de pilar que van a marcar la forma de vivir y enfrentar las experiencias adversas que vayamos viviendo a lo largo de nuestro desarrollo. No se puede entonces pensar al adolescente deprimido como si éste fuera un ente por sí mismo o como si estuviera sufriendo de una enfermedad que apareció
por sí misma. Siempre hay algo que decir acerca del sufrimiento y esto que decir siempre estará relacionado con la forma en que ha vivido desde sus primeras experiencias hasta aquellas que son importantes para el joven en su actualidad.